Como podrán observar, este primer video es una viga que falla eminentemente por flexión. Todas las líneas que ustedes ven allí son las grietas que van apareciendo paulatinamente a medida que se incrementa la carga. Ahí han anotado además el valor de la carga en el momento en que va apareciendo cada una de estas fisuras. Ese es el primer caso que quería para que recordemos y veamos la diferencia entre falla por flexión y falla por cortante. Este segundo video es de una universidad de México. Este sí pertenece a falla por cortante. Bueno, lastimosamente no alcancé a congelar la imagen, pero después vamos a ver otros. ¿Qué es lo que sacamos de aquí en conclusión? Cuando a una viga, en este caso simplemente apoyada, aplicamos un sistema de cargas, ustedes, si fueron observadores, se dieron cuenta cómo era la carga en el primer video y cómo era la carga en el segundo video. ¿Alguien puede recordarlo? En el primer video había una carga puntual en el centro y en el segundo era más como dos distribuidas. ¿Distribuida? ¿Dos distribuidas, dice? O dos cargas puntuales que hacían. Ok, sí, así es. Bueno, aquí estoy simulando la aparición progresiva de esas grietas, que cuando la falla es por flexión, comienzan a aparecer, obviamente, en la zona de momento máximo, que casi siempre está en sitios cercanos al centro, si es que no exactamente en el centro. ¿De qué depende eso? Pues si las cargas son simétricas o no, el efecto máximo de flexión se presenta alrededor de la zona central. Y nosotros sabemos, ya por el estudio de la flexión, que la forma de contrarrestar la presencia de esas fisuras y de esas grietas para que la estructura no falle es colocándole hierro en las fibras de tensión. Como casi siempre los primeros ejercicios se desarrollan para vigas simplemente apoyadas, estas tienen el momento máximo que se presenta en la zona central en la fibra inferior. Por esa razón el hierro se coloca en la fibra inferior. Pero cuando resolvemos vigas con voladizos o con empotramientos, sabemos que se presentan momentos negativos. Es decir, la flexión está presentando esfuerzos de tensión en la fibra superior. En esos casos, obviamente, el hierro debe colocarse en las fibras de arriba. Cuando continuamos aplicando carga, observamos que comienzan a aparecer otro tipo de grietas, como estas que estamos viendo en esta zona,
y que ya poco a poco dejan de ser verticales o casi verticales y se van inclinando de esta manera, casi que se puede decir a 45 grados o un valor que rodea los 45 grados. Haciendo el parangón con lo que sucedió con las grietas de flexión, podríamos decir nosotros que entonces hay que tratar de resolver eso colocando hierro, pero ese hierro tendría que ir como perpendicular o tratando de ser perpendicular a la dirección en que aparecen esas fisuras. Ese es el criterio con que trabaja el refuerzo, absorbiendo tensiones, contracciones. Bueno, esta es la foto que no, otra foto de alguna viga fallada. Y aquí es donde vemos entonces el porqué de lo que estoy diciendo ahora. Si este es falla por cortante, entonces tendríamos que pensar, así como cuando se nos rompe una prenda de vestir, le echamos costura, pues algo así hay que hacer aquí. Y eso es lo que nos va a ocupar ahora, cómo hacer el refuerzo para cortante. Lo que pasa es que es difícil imaginar exactamente dónde se pondrá la fisura y de allí que las recomendaciones son poner estribos, flejes, y ya veremos de qué manera. Otro ejemplo de grietas para fallas por cortante. La de arriba es una falla accidental, precisamente por escasez de refuerzo cortante. Aquí se alcanza a ver las varillas longitudinales, esas son para flexión. Y aquí medio se alcanza a apreciar unos 2 estribos con una distancia considerable entre ellos. Quizá por eso no fue suficiente para soportar. La de abajo sí es en laboratorio, producida específicamente para observar cómo es el tipo de falla por cortante. Aquí hay otro video en el que esta línea roja que ven ustedes aquí es la posición inicial de la viga que a medida que se va deflectando. ¿Aló? Que a medida que va flectando, rompe de esa manera espontáneamente o el rato menos, aunque va apareciendo poco a poco la fisura, pero es muy corto el tiempo que da. Hasta que después ya cuando falla completamente, ya se vuelve una falla combinada. Falla hasta la adherencia del hierro de abajo. Y entonces ya todo eso es imposible de sostener. Otro. Bueno, aquí sí en estos dos últimos se me olvidó colocar el letrerito que es tomado de Google para que no me vayan, ¿no? Aquí un esquema de cómo se produjo esa falla. Y esta imagen es tomada de la norma NSR 10. El código clasifica, ya nos tiene este tipo de fisuras o grietas, tipos de agrietamiento en vigas de concreto, y nos aparece una zona central en donde predomina la falla, las grietas por flexión. Algunas aparecen ya combinadas por flexión y cortante, pero las que están ya entre más nos acerquemos a los apoyos, más se van inclinando esas fisuras, esas grietas hacia los 45 grados, y por eso
se identifican inconfundiblemente como grietas por cortante. En este caso nos presenta un apoyo simple en el extremo derecho y un apoyo continuo en el extremo izquierdo. Y observamos cómo en el apoyo también aparecen grietas o fisuras de flexión, pero en la fibra superior. Se invierte por cuanto acá sabemos la flexión produce tensionamiento en la fibra de abajo y en los apoyos la flexión produce tensionamiento en la fibra superior. Bueno, el código también nos dice, como veremos y leeremos más adelante, de qué manera podemos colocar hierro para que reciba parte del esfuerzo por cortante. Una de las formas es doblando el hierro, que ya no se necesita en la fibra de abajo para flexión, se lo dobla a 30 o 45 grados y se lo pasa a la fibra de arriba, que es donde en la zona cercana a los apoyos, si se presenta momento negativo, pues ahí se va a necesitar refuerzo para momento negativo. Esta era una forma clásica de hacer los despieces de las varillas de hierro en tiempos antiguos. Todavía se utiliza, aunque muy poco, en algunos casos para vigas de puentes, pero en las vigas de edificios casi siempre ya se acude a la segunda imagen que tenemos aquí mediante estribos verticales. Ahora, nosotros veíamos que las fisuras o grietas se producían aquí con un ángulo de inclinación. Vamos a tratar de simularlas. Veíamos que esas fisuras aparecían así. Y de allí que entonces lo importante es, para poder absorber esos esfuerzos, colocar la suficiente cantidad de estribos o las separaciones para garantizar que se absorba eso. Al otro lado sucede más o menos lo mismo, simétricamente, si es que la carga es simétrica. Otra forma poco utilizada es con estribos, pero inclinados. Predominantemente, o por lo menos en nuestro medio, predomina esta opción. La colocación de estribos, en algunas partes los llaman flejes, que pueden ser abiertos, como en este caso en forma de U, pueden ser cerrados como anillos, y algunas veces ya veremos después en qué momento se necesita estribos adicionales cuando hay muchas varillas de hierro, tanto en la fibra inferior como en la fibra superior. Tenemos entonces, en términos generales, ¿se acuerdan ustedes que en las materias que antecedieron a esta de diseño del concreto, ustedes vieron en estática o mecánica cómo era el comportamiento de una viga por flexión? Luego en resistencia de materiales hicieron, me imagino yo, hasta el cansancio, diagramas de cortante y diagramas de momentos, comenzando desde las figuras, los esquemas más sencillos y más elementales, como es el caso del primer video que veíamos, cuando una carga, cuando una viga se pone a trabajar para una carga concentrada en el centro de la luz, pues no se necesita hacer muchas operaciones aritméticas para darnos cuenta que si la carga está en todo el centro, cada apoyo recibirá la mitad de esa carga, y esto nos permitía hacer un diagrama de momentos, que era una forma triangular, y un diagrama de cortantes que tiene esas formas rectangulares. Solo a manera de
de hacer memoria, ustedes saben que si quiero conocer el momento en un punto X, cualesquiera, por ejemplo aquí, este punto ubicado a una distancia X del apoyo, nosotros tomábamos o en el diagrama de cuerpo libre, cortábamos en el punto en donde se quiere encontrar el momento y hacíamos caso omiso de la parte derecha y lo único que encontramos ahí es una fuerza que vale P medios actuando a una distancia X del apoyo, nos produce un momento que vale P por X sobre 2 en cualquier punto, llegando a encontrarse el máximo valor cuando X toma la mitad de la distancia de la luz completa L. Entonces tendríamos aquí una distancia L medios y el momento máximo en el centro de la luz va a ser el producto de P medios por L medios, esto es P por L sobre 4. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora no es el momento. Eso nos interesaba para hacer el diseño por flexión. Pero ahora que queremos hacer el diseño por cortante, nos interesa es conocer dónde se produce el cortante. En este caso tenemos un cortante que vale P medios. Se recuerdan que para hacer el diagrama de cortante, nosotros hasta el punto en donde queremos averiguar cuánto vale el cortante, lo que hacemos es tomar la resultante de las fuerzas verticales hasta el sitio en donde se quiere conocer el cortante. En este caso tan elemental, con un sistema de cargas representado por una sola fuerza en el centro, pues el cortante se vuelve constante en cualquier parte de la viga, llegando hasta la mitad. La única fuerza presente es la reacción P medios. Esto nos hacía observar un cortante que vale P medios y que en el momento de llegar al sitio exacto en donde se aplica la carga, pues tenemos que hacer ya la diferencia P medios menos P y pasa a ser menos P medios. Y toda esta zona queda con un cortante que permanece constante. Luego tenemos lo que veíamos la carga en el segundo video, dos cargas simétricamente dispuestas. Tampoco necesitamos hacer un gran esfuerzo. Si la disposición de las cargas es simétrica, cada reacción va a recibir el valor P. Y cuando hacíamos nuestros diagramas de momentos y de cortantes, obteníamos algo así. Entonces, para lo que es de interés, esta es una zona central en la que aparece única y exclusivamente esfuerzos producidos por flexión. Por eso cuando se quiere trabajar este tipo de análisis en laboratorio, si quiero hacer un análisis a flexión, la posición de las cargas ideal es estas posiciones generalmente al tercio de la luz y que permite que toda esta zona central trabaja a flexión pura para evitar, porque aquí tenemos en todas estas partes, está trabajando simultáneamente esfuerzos de flexión y esfuerzos de cortante. Entonces estos son esquemas ya preestablecidos y que ustedes saben y que tenemos para recordar un poquito nada más cómo hacíamos el diagrama de cortantes. Nos colocamos en la reacción, decimos, aquí hay una fuerza con un valor P que sube y que permanece constante hasta llegar al punto en donde se aplica P, baja, como tenemos una fuerza con magnitud P hacia arriba y ahora una fuerza con magnitud P hacia abajo, pues subimos, bajamos la misma cantidad, llegamos al cero. Y en toda esta zona central no hay fuerzas adicionales, por consiguiente, el valor del cortante es cero en todo este tramo. Y vuelve a aparecer nuevamente un valor P hacia abajo
que permanece constante. Si miramos aquí la resultante de las fuerzas en cualquier punto comprendido en esta parte del apoyo derecho, pues la suma de fuerzas es menos P más P menos P, valor resultante menos P. Y al llegar nuevamente al apoyo, vuelve y sube la magnitud P y regresa a cero. Estos son los esquemas básicos, como les dije, de las aplicaciones de cargas más sencillas y más elementales que permiten hacer esto sin pérdida de tiempo en mucho análisis. Pero a medida que se va complicando la situación, pues ya se requiere hacer algo de análisis. Por ejemplo, así sea una sola fuerza, pero que ya no esté en el centro, ya nos hace recordar que para ello necesitamos las ecuaciones de equilibrio, ecuaciones en suma de fuerzas verticales igual a cero, suma de momentos igual a cero, y esto nos permite saber que la reacción en el apoyo izquierdo vale el valor de la carga P multiplicado por L menos A y dividido entre L, y el valor de la carga en el apoyo derecho, el valor de la fuerza P por A y dividido entre L. Y obviamente, como no hay simetría, el diagrama de momentos seguirá siendo triangular, pero asimétrico, con un valor máximo en el punto donde se aplica la carga, y de igual manera los cortantes pasan a ser de esa forma. Cuando llegamos a la carga uniformemente distribuida, sabemos que esta carga vale, bueno, aquí ya no alcancé a escribirle, esto es W, y esta reacción entonces es W por L sobre 2. Y acá lo mismo, la reacción es igual a W por L sobre 2. Y bueno, con base en eso nosotros escribíamos la ecuación de momentos, que ahora ya nos da una ecuación cuadrática. Por consiguiente, se representa con una parábola. Y el diagrama de cortantes, que es el que ahora nos interesa, adoptaba esta forma de corbatín, de medio corbatín, con un máximo en el apoyo y que va disminuyendo gradualmente hasta ser cero en el centro de la luz cuando la carga se aplica uniformemente en toda la luz de la viga. Bueno, se complica un poco más la cosa cuando tenemos una viga continua, en este caso hemos puesto 1, 2, 3, 4 apoyos. Este tipo de vigas generalmente trabajan soportando fuerzas uniformemente distribuidas y algunas que otras fuerzas concentradas, y entonces ya se vuelve mucho más complejo encontrar para cada situación el diagrama de momentos y el diagrama de cortante. Más aún si se tiene en cuenta que actúan en la mayoría de las estructuras cargas muertas que están permanentemente presentes en la estructura y cargas vivas que fluctúan, actuando unas veces en unos sitios, otras veces en otros sitios, y otras veces pueden estar simultáneamente en todos los sitios. Entonces, tenemos que mirar qué sucede con los cortantes y los momentos cuando tengo, por ejemplo, ese sistema de cargas. Carga muerta en toda la viga, pero carga viva únicamente en el primer tramo, o carga viva en el segundo tramo, o carga viva en el tercer tramo, incluido el voladizo. Y bueno, todas las mezclas posibles. Puedo tener carga en dos de los tramos o de una vez carga en toda la viga. Ustedes saben que los efectos que produce esas situaciones son diferentes dependiendo si actúan en conjunto o no actúan en conjunto. Y el propósito del análisis estructural que usted cursó o está cursando
es permitirle saber encontrar los máximos que nosotros tenemos que diseñar para el máximo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿Dónde se produce y para qué condición de carga? ¿Dónde se produce el máximo momento positivo y dónde se produce el máximo momento negativo? Más o menos el diagrama de momentos se parecerá a algo así. Aquí está grotescamente dibujado, no tan elegante como lo hace ya un software. Y de igual manera, una distribución cortantes así. Pero como les decía, lo que nosotros buscamos es en qué partes se producen los máximos momentos, los máximos cortantes. Lo más seguro es que esto no nos va a dar un diagrama continuo y por eso en análisis estructural a usted le dicen que hay que encontrar es la envolvente de falla. Esto nos lleva a que las condiciones de carga, si lo que quiero es encontrar el máximo momento positivo aquí, me obliga a trabajar con unas condiciones de carga. Si quiero encontrar el máximo momento positivo aquí, otras condiciones de carga, sobre todo la carga viva. Y de igual manera, si quiero encontrar el máximo momento negativo en este apoyo, o en este apoyo, o en este apoyo. Aquí se interactúa ya con la parte que usted mira en análisis y esos resultados que obtiene del análisis los tiene que trasladar acá para el diseño por cortante y el diseño por flexión. Y ni qué decir si la viga, además de ser continua, tiene apoyos tipo columna, que si bien es cierto, algunas veces nos dan empotramientos perfectos, dependiendo del tamaño de esas columnas, otras veces pueden ser simplemente apoyos continuos, pero quiero que destaquen ustedes aquí la presencia de esos elementos o de vigas continuas hace que tengamos momentos positivos, momentos negativos, fluctuaciones de la carga que nos obligan a encontrar esos momentos máximos o esas envolventes de falla. Quizá para resolver una viga de esta índole, pues podemos acudir a los métodos aproximados como los métodos de Cross, de Canny, algunos, yo no sé qué más, qué otras estrategias utilicen, o directamente ir a un programa o a un software que nos permite conocer rápidamente los valores que estamos buscando para entrar al diseño. Entonces, bueno, recordando nuevamente el caso de la viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, ya sabemos que es un diagrama de momentos que es una parábola y un diagrama de cortantes que son triangulares. Nos interesa el punto de cortante máximo, que casi siempre está en los apoyos, y que en el caso particular de la viga simplemente apoyada con carga uniforme, se vuelve cero en el centro de la luz. Cuando la carga no es uniforme, hay que buscar en qué punto ese cortante vale cero, que es lo mismo que decir en qué punto el momento es máximo. Y tenemos, para entrar ya a conocer este cortante, cómo actúa en la sección, pues necesariamente tenemos que conocer cuánto vale este B, que recuerden para el código, para distinguirlo en el caso de las vigas T o L, lo llama B sub W, el ancho del alma. Y necesitamos, perdón, el peralte efectivo. O sea, necesitamos conocer el H, que es la altura total, y necesitamos conocer
el peralte efectivo, que es la altura hasta el centroide de las varillas, en este caso cuando es momento positivo. Cuando es negativo, pues se invierte y tendremos que buscar cuál es el peralte a las varillas de arriba. Y necesariamente tenemos que dedicarle un tiempo a la lectura del código. Yo sé que no es agradable leer código, pero en razón de la carrera que hemos escogido, estamos obligados a leer. Nadie se lo lee de corrido tan a gusto como se lee una obra literaria o algo así, que uno la lee de continuo. Acá, con mayor razón, dado que el código, a pesar de que tiene una secuencia, pero casi siempre nos está haciendo saltar de un sitio a otro, y esa es quizá la parte menos agradable de estas lecturas. Pero vamos a, como en el caso particular que nos ocupa hoy, es la resistencia o el diseño por cortante, pues vamos a trabajar lo que dice la norma. Todo esto lo encuentran ustedes en el capítulo C11. Yo sé que ustedes, por facilidad y todo, les encantan las diapositivas, porque las diapositivas van y se leen solo el pedacito que dijo el profesor. Pero yo les recuerdo, la responsabilidad de ustedes es trabajarlo y leyendo todo. Ahora les muestro que todo eso que estamos viendo aquí está en el código y que ustedes deben leer. Bueno, la primera parte. Este capítulo incluye disposiciones para cortante, tanto en elementos de concreto no preesforzado como preesforzado. El concepto de cortante por fricción C11.6 se aplica particularmente al diseño de detalles de refuerzo en estructuras prefabricadas. Se incluyen disposiciones especiales para elementos de gran altura sometidos a flexión, ménsulas y cartelas y disposiciones de cortante para losas y zapatas. A nosotros lo que nos interesa por lo pronto es las disposiciones para el diseño en elementos de concreto no preesforzado, especialmente vigas. Eso es lo que vamos a trabajar. Lo otro pues pertenece a otro, sí. Habrá en el pensum una materia que diga concreto preesforzado, habrá otra que diga estructuras prefabricadas, y bueno, y hay otro capítulo en donde tendremos que hablar de ménsulas, cartelas y losas y zapatas. La resistencia al cortante se basa en un esfuerzo cortante promedio sobre toda la sección transversal efectiva, B sub W por D. Perdón. Hace un momento les trataba de pintar aquí. Este es el ancho B sub W, ancho del alma, y D, el peralte efectivo. Y entonces nos dice que la resistencia al cortante se basa en un esfuerzo cortante promedio sobre toda la sección transversal efectiva. Quiere decir que si nosotros teníamos esa fuerza cortante, que la llamábamos B, vamos nosotros a trabajar con el esfuerzo cortante promedio, es decir, la fuerza B dividida entre el área, pero el área efectiva nos dice que es BW por D. Este es nuestro esfuerzo cortante, que muchas veces lo hemos llamado tau, y que en el libro muchas veces, o en el código muchas veces lo llaman con la B minúscula, B sub U, cuando estamos trabajando con la carga última B sub U. Pero es de interés aquí entender
que consideramos que esa fuerza cortante se distribuye en toda el área. Eso es lo que tenemos aquí. Sabemos que mirando con la milimetría de la ciencia en los laboratorios, esos esfuerzos cortantes no son uniformes en toda la sección, pero a nosotros para diseño nos sirve y nos interesa el promedio, y ese promedio lo conseguimos dividiendo la fuerza entre la sección. ¿Y cuál es la resistencia al cortante? Salvo para elementos diseñados de acuerdo con el apéndice A, el diseño de la sección transversal sometida a cortante debe estar basada en el cortante nominal. ¿Esto qué quiere decir? Fuerza cortante nominal, afectada por el coeficiente phi, debe ser mayor o igual que la fuerza cortante última. Esta es la fuerza solicitante. Cuando nosotros hacemos el análisis de la estructura, ponemos carga muerta, ponemos carga viva, la multiplicamos por los factores de mayoración, que la mayoría de las veces es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, pero que hay que chequear si 1.4 carga muerta no es más grande. Y en el caso de los edificios, sí es importantísimo incluir la carga sísmica, porque la carga sísmica esencialmente se transmite como cortantes y como flexiones. Entonces hay que tener en cuenta en la evaluación de ese cortante último y comparar que el cortante nominal, o sea, el que soporta la sección afectado por el coeficiente de resistencia phi, superen a la fuerza solicitante. Bueno, dice, donde B sub U es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y B sub N es la resistencia nominal al cortante calculada mediante esta expresión. El cortante nominal es igual a una fuerza cortante que aporta el concreto, más una fuerza cortante que aporta el refuerzo de cortante. Donde B sub C es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, calculada de acuerdo con los apartados C11.2, C11.3 o C11.11, y B sub S es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante calculada de acuerdo con C11.4, C11.99 o C11.11. Como en esas expresiones que nos van a permitir calcular estas fuerzas y esfuerzos cortantes, está presente y están en función, obviamente, de la resistencia que aporta el concreto y de la resistencia que aporta el acero. En el caso particular del concreto, para esfuerzo cortante, casi en todas las expresiones están en función del F'C, pero no directamente en F'C, sino de raíz cuadrada de F'C. Esto en razón de que el esfuerzo, el esfuerzo de rotura del concreto casi siempre está en función del valor de la raíz cuadrada de F'C. Y póngale atención, este raíz de F'C es la forma de calcular o de aproximarse a la resistencia del concreto en la tensión. Nunca se le ocurra a usted que como sacó raíz cuadrada de F'C, las unidades también quedan en raíz cuadrada. Entonces, aritméticamente nosotros diríamos que este valor es un determinado número. Pongamos, por ejemplo,
que trabajamos con un concreto de 21 megapascales. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 21 es 4,58, pero las unidades siguen siendo megapascales, no son raíz cuadrada de megapascales. O si lo está trabajando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en el apéndice, creo que es el apéndice A, encuentra usted la equivalencia de fórmulas entre el sistema métrico decimal, el sistema internacional y en algunos casos está hasta la equivalencia en el sistema inglés, para que no tenga problemas. Bueno, ya en esta observación, los valores de la raíz cuadrada de F'C usados en este capítulo no deben exceder de 8.3 megapascales, excepto para lo permitido en C11.121. Bueno, trabajar con un valor de raíz cuadrada de F'C 8.3. Pues hagamos lo contrario, en vez de sacar raíz cuadrada, elevemos al cuadrado y tenemos, eso equivale a trabajar con un concreto de F'C 68.89 megapascales. Eso es demasiado grande. Nosotros trabajamos casi siempre con concretos de 21, de 35, si acaso. Es que hablar de 35 megapascales, estamos hablando de un concreto de 5.000 PSI. O de 500 PSI, perdón. Bueno, que es de los valores máximos que se logra con los materiales normales que tenemos en nuestro medio. Si usted quiere tener un concreto de más de 5.000 libras por pulgada cuadrada, ya tiene que buscar agregados pétreos traídos de no sé dónde, tiene que ponerle aditivos para todo, y ya son mezclas de concreto supremamente costosas y que se utilizarán para casos muy, muy, muy particulares. Bueno, ahora sí, se permite calcular el máximo cortante último en los apoyos de acuerdo con C11.131 o el C11.132 cuando se cumplan todas las condiciones A, B y C siguientes. A. La reacción en el apoyo en dirección del cortante aplicado introduce compresión en las zonas extremas del elemento. Ahorita vemos un gráfico que ilustra esta situación. Condición B. Las cargas son aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. Y C. Ninguna carga concentrada se aplica entre la cara del apoyo y la ubicación de la sección crítica definida en C11.131 o C11.132. Recuerden esto. Entonces, vamos a ver. La reacción en el apoyo en la dirección del cortante aplicado introduce compresión en la zona extrema del elemento. Eso lo vemos aquí. Cuando nosotros aplicamos cargas, aplicamos generalmente encima de la viga, y esto quiere decir que la zona del apoyo entre la carga que actúa y la reacción está haciendo que toda esta zona trabaje en compresión. Para diferenciarla, voy a adelantarme un poquito de este caso en el cual, miren ustedes, si nosotros tuviéramos una parte de la estructura colgada, como este caso, esta parte en el apoyo, en lugar de estar poniendo a trabajar el apoyo en compresión,
lo está poniendo a trabajar en tensión. Ese es el caso A. El caso C dice que no haya cargas puntuales entre el punto. Bueno, aquí nos está marcando esta distancia D. ¿Por qué? Porque el cortante máximo con el que vamos a diseñar la sección permitido es el cortante V sub U que se presenta en esta parte. Pero siempre y cuando la condición A decía las fuerzas actuantes produzcan compresión en la zona del apoyo. El C decía que no exista carga puntual entre el punto de donde se calcula el cortante y el apoyo. Es decir, si tuviéramos aquí una columna desviada o un muro, a veces hay muros de concreto o de ladrillo que transmiten cargas, si están actuando en esta parte, no nos podemos calcular con la fuerza cortante V sub U en este sitio, sino que ahí sí estamos obligados a calcularla en este sitio. Bueno, y la parte B que decía que las cargas estén aplicadas, veámoslo, las cargas son aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. Bueno, es un caso extraño, pero a veces podemos tener, ay, no copié esa gráfica. Bueno, supónganse ustedes, cuando nosotros diseñamos una losa, lo normal es que hagamos esto. Aquí están nuestras vigas o viguetas y aplicamos la carga en la parte superior. Pero puede darse el caso, alguna situación particular en la que la carga esté aplicada aquí. O sea, imagínense ustedes una losa aligerada, invertida. Entonces, en este caso, la carga está aplicándose ya no en la parte superior de la viga, sino en una zona cercana a la parte inferior. A eso hace referencia, entonces, estas tres condiciones para que se cumpla el C11.1.3 que dice, se permite calcular el máximo valor de fuerza cortante última en los apoyos de acuerdo con C11.1.3.1 o C11.1.3.2. Ahora sí vamos a ver qué es lo que dice el 11.1.3.1. Dice, para elementos no presforzados se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor a D, medida desde la cara del apoyo para el valor de fuerza última, cortante último, calculado a la distancia D. Es decir, desde el punto de apoyo, aquí está el extremo del apoyo, mire. Yo puedo medir la distancia D. ¿Este D quién me lo da? La sección de la viga. Acuérdense que yo tengo aquí una viga con un ancho B o B sub W y un peralte efectivo D. Entonces me permite calcular, diseñar toda esta zona de la viga para una carga cortante última calculada no en el apoyo, sino a una distancia D del apoyo. Lo mismo acá. ¿Por qué razón es eso? Cuando nosotros hacemos los cálculos en el análisis estructural, recuerde que nosotros calculamos idealizando como que si esto fuera un eje. Es decir, cuando nosotros tomamos los datos, tomamos la intersección del eje de la viga con la intersección del eje de la columna y nosotros, fruto de ese análisis, obtenemos la fuerza cortante en el eje de la columna. Y de aquí es que sacamos hacia allá hasta donde llegue al punto cero. Pero resulta que toda esta zona, por estar apoyada con la columna o con el muro o con lo que haya, pues
el cortante para diseño no va a ser este valor, sino tomado de la cara del apoyo una distancia de. Entonces yo necesito saber cuánto vale el cortante último. Ya no el que me bota el programa en el nudo, sino a una distancia de la cara del apoyo de. De allí que sea necesario e importante tener en cuenta cómo saber la ecuación de cortantes, porque yo necesito conocer ya no únicamente cuál es el cortante en el eje, sino en el cortante a una distancia de, siempre y cuando se cumplan las condiciones que ya leímos, A, B y C. Y el punto C, 11.2, tan mencionado ahí, dice, resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no preesforzados. Bueno, la mayoría de nuestros elementos, los que estamos diseñando nosotros, acuérdese, nosotros no estamos trabajando para concreto preesforzado ni postensado. Se debe calcular B sub C. Recuerden que era B sub C. La fuerza cortante que aporta el concreto. Siguiendo los requisitos C11.2.1.1 a C11.2.1.3, a menos que se realice un cálculo más detallado, según C11.2.2, a todo lo largo del presente capítulo, excepto en C11.6, lambda debe usarse como se define en C8.6.1. Bueno, lo que yo les dije hace un momento, de las partes más engorrosas de la lectura poco agradable de la norma, es eso que nos pone a saltar. Entonces, estamos en el C11.2.1 y nos dice que tenemos que tomar un lambda tal como se define en C8.6.1. Cuando uno está con el libro en texto, pues bueno, uno va y busca dónde está el C8.11.6.1. En PDF, pues toca, los PDFs últimos pues ya tienen un buscador también, que si uno le dice buscar C8.6.1, lo lleva allá, pero como les digo, hay que tomarse estas molestias de ir de un lado para otro como bola de ping-pong. Aquí en esta presentación, pues yo ya he sacado qué es ese lambda, que lo vemos a continuación. En el comentario 8.6 nos habla de el concreto liviano y dice, el factor lambda refleja la resistencia a tracción más baja del concreto de peso liviano, lo cual puede reducir la resistencia a cortante, las propiedades de fricción, la resistencia al hendimiento, la adherencia entre el concreto y el refuerzo, y aumentar las longitudes de desarrollo en comparación con el concreto de peso normal, de igual resistencia a compresión. Bueno, resulta que nosotros trabajamos con nuestros agregados normales que nos arrojan un concreto de peso normal. ¿Cuál es el peso normal del concreto? Ese que oscila entre 2.1, 2.2, 2.3 toneladas por metro cúbico. Pero para grandes edificios y tratando de disminuir al máximo la masa propia del edificio, para algunas cosas se trabaja concreto liviano. Bien sea agregando material pétreo liviano como piedra pómez, por ejemplo, o poniendo aditivos que vuelven esponjosa la mezcla y que hacen que sea mucho más liviana. Pero entonces, lo que beneficia en unas cosas perjudica en otras. Ese concreto de peso liviano, en razón de esa esponjosidad, tiene menos resistencia para estas cosas, como las que dice aquí, para el cortante, para la fricción, para la resistencia al hendimiento,
la adherencia entre el concreto y el refuerzo. Bueno, entonces este lambda aplica para concretos de peso liviano. Si usted no está trabajando con concretos de peso liviano, ese lambda vale 1, tal como lo dice aquí continuando con el C861. Para el uso de concreto de peso liviano debe emplearse el factor de modificación lambda como multiplicador de raíz de F'C en todas las ecuaciones y secciones aplicables al título C del reglamento NSR10, donde lambda vale 0,85 para concreto liviano de arena peso normal y 0,75 para los otros concretos de peso liviano. Se permite la interpolación entre 0,75 y 0,85 con base en fracciones volumétricas, cuando una porción de los agregados finos de peso liviano es reemplazada por agregado fino de peso normal. Se permite la interpolación lineal entre 0,85 y 1,0 para el concreto que contiene agregado fino de peso normal y una combinación de agregados gruesos de peso normal y de peso liviano. Para el concreto de peso normal, aquí está lo que nos interesa a nosotros. Para el concreto de peso normal, lambda igual a 1. Si se especifica la resistencia promedio a la tracción por hendimiento del concreto de peso liviano, entonces lambda igual a, el resto ya es para otras cosas. Listo, salimos de dudas. Lambda vale 1. Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión, la fuerza cortante que puede recibir el concreto es 0,17 lambda raíz cuadrada de F'C por BW y por D. Entonces ya sabemos, este lambda vale 1 si estoy trabajando en concreto normal, que es la mayoría de los casos. Se permite calcular B sub C mediante el método más detallado en la sección C11221 a C11223. De veras, si se quiere complicar la vida, o si trabaja directamente con este. 0,17 raíz cuadrada de F'C BWD. Y esto es lo que dice el C11221. Para elementos sometidos a únicamente cortante y flexión, lo mismo que decía el otro, pero le agregaron esta partecita. Usted aquí tiene que tener en cuenta cuál es el cortante último, cuál es el momento último, cuál es la cuantía del alma, y entonces tiene esas dos opciones. Entonces tenemos por una parte la resistencia al cortante que aporta el concreto y por otra parte la resistencia al cortante proporcionada por el hierro que pongamos para cortante. Esto es los estribos. Tipos de refuerzo de cortante. Se permite refuerzo para cortante consistente en A. Estribos perpendiculares al eje del elemento. Refuerzo electrosoldado de alambre con alambres localizados perpendicularmente al eje del elemento. Espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento. Para el caso de las vigas, nosotros generalmente utilizamos esto. Estribos perpendiculares al eje del elemento, que si recuerdan unas cuantas diapositivas hacia atrás, veíamos el esquema básico. Pero se puede utilizar mallas electrosoldadas. Y esto de las
espirales y estribos circulares y estribos cerrados, este va específicamente para columnas. Difícilmente le podemos poner una espiral a una viga, y menos estribos circulares. Pues yo no he visto que alguien haga vigas de concreto reforzado cilíndricas. Si es común hacerlo en columnas. Si ese es el caso, entonces podemos tener estribos circulares y espirales. De lo contrario, pues nosotros tenemos es anillos o esos flejes. Para elementos no preesforzados se permite que el refuerzo para cortante también consista en A. Estribos que formen un ángulo de 45 grados o más con el refuerzo longitudinal por tracción. Ya veíamos. Refuerzo longitudinal con una parte doblada que forme un ángulo de 30 grados o más con el refuerzo longitudinal en tracción. Y C. Una combinación de estribos y refuerzo longitudinal doblado. ¿Hay alguna inquietud hasta allí? Profe, buenos días. Qué pena, pero le quería decir algo, pero no es de lo que está explicando, sino que para varios municipios hoy hacían mantenimiento de la energía y varios compañeros quedamos sin energía, profe, para que se pueda hacer el favor de enviarnos la grabación. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y con respecto a lo que estamos viendo, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces continuamos. Límites para el espaciamiento del refuerzo de cortante. El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de medios en elementos de concreto no preesforzado, de 0,75H en elementos preesforzados, ni de 600 milímetros. Esto es bueno. Esto sí es que es irlo memorizando. De medios. Bueno, tenemos una viga. Sabemos que tengo que colocar estribos. Vamos a ponerle estribos. Así los veríamos estos estribos. Bueno. El espaciamiento máximo está dado, casi la que gobierna es esta. De medios. ¿Qué quiere decir de medios para nosotros? Que si yo tengo una viga con altura 30, la que predomina para casas y edificios pequeños, 30 centímetros, menos 4 de recubrimiento, menos 1 del estribo, ya van 5. Mínimo 5.5, quiere decir que el D, el peralte efectivo, está rondando los H menos 5.5 menos 6. O sea que estamos hablando del orden de 24 centímetros, 24.4, 24. Pongámosle 24 centímetros. De medios me daría 12. Entonces, para una viga con peralte total de 30, peralte efectivo 24, la máxima separación de estribos es 12 centímetros. A medida que la viga tiene más altura, pongamos una viga de 40 centímetros. Y con los mismos recubrimiento mecánico 6, estamos hablando de una viga de 34. De medios, 17 centímetros. Ojo, pero este es el de máximo.
Para llegar a tener que no sea mayor de 60 milímetros, pues yo estaría trabajando con una viga de 1,20 de altura, para que el de medios me dé más de 60 milímetros, ¿no es cierto? 600 milímetros, 60 centímetros. Bueno, entonces, vamos avanzando. Ya metas en la cabeza, la máxima distancia entre estribos es de medios. Esto le sirve, así usted no se vaya a dedicar al cálculo estructural, pero si usted va a trabajar como ingeniero en una construcción, cuando se sube a la formaleta que están armando allá las vigas, entonces ya sabe que la separación máxima de estribos es de medios. Bueno, los estribos inclinados y el refuerzo longitudinal doblado deben estar espaciados de manera tal que cada línea a 45 grados, que se extiende hacia la reacción desde la mitad de la altura del elemento de medios hasta el refuerzo longitudinal de tracción, debe estar cruzada por lo menos por una línea de refuerzo de cortante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aunque casi nadie pone estribos inclinados ni refuerzo longitudinal doblado, pero lo que nos dice eso es, si yo tengo acá una viga, nos habla de que cada línea a 45 grados, vamos a trazar aquí una línea a 45 grados, aproximadamente. Desde la mitad de la línea una distancia de medios, ya sabemos que es ese de medios. De aquí hasta los 12 centímetros, si es viga de 30, los 17 centímetros, mínimo debe estar cruzada por una línea de refuerzo cortante. Que no más pase esto, que aquí quede un vacío, o aquí. Mínimo debe haber entre esto y de medios, debe cruzarse una de estas líneas de 45 grados de refuerzo. Bueno, en aquellos sitios donde el esfuerzo, perdón, la fuerza cortante asumida por el acero, este es B sub S, sobrepase de 0,33 raíz de F'C por BW y por D, las separaciones máximas dadas en C11.451 y C11.452 de los dos casos anteriores, se deben reducir a la mitad. O sea que ya estamos hablando que para estos casos, póngale atención, donde el esfuerzo, la fuerza cortante que debe recibir el acero sobrepase este valor, ya tengo que hablar de un espaciamiento que viene dado por D cuartos. Las separaciones máximas dadas en los numerales anteriores se deben reducir a la mitad. D cuartos, para los ejemplos que hemos ilustrado, una viga de 30 centímetros quiere decir que debe tener estribos en esas zonas cada 6 centímetros. Para la viga de 40 que quedaba con 34, 17, la mitad de 17, 8.5. Y refuerzo mínimo. Debe colocarse una área mínima de refuerzo para cortante a sub B mínimo en todo el elemento de concreto reforzado sometido a flexión, preesforzado y no preesforzado, donde
el cortante último exceda 0,5 phi cortante resistido por el concreto, B sub C. Excepción a este caso, zapatas y losas sólidas, losas macizas, y B, elementos alveolares con una altura total, sin incluir el afinado de piso, no mayor de 315 milímetros, y unidades alveolares donde el cortante último no sea mayor de 0,5 phi B sub CW. ¿Está claro eso? Hay que ir subrayando estas cositas en su archivo donde tenga el PDF de la norma. Cuando se requiera refuerzo para cortante, de acuerdo con C11461, o para resistencia, y cuando C1151 permita que la torsión sea despreciada, a sub B mínimo para elementos preesforzados, bueno, este no nos corresponde porque nosotros no estamos estudiando concreto preesforzado. Diseño del refuerzo para cortante. Entonces ya sabemos que donde la fuerza cortante última exceda a la fuerza que aporta el concreto multiplicada por phi, el refuerzo para cortante debe proporcionarse de acuerdo con las ecuaciones C11.1, C11.2, donde B sub S debe calcularse de acuerdo con C11.472 a C11.479. Aquí está el 11.472. Donde se utilice refuerzo para cortante perpendicular al eje del elemento, B sub S. ¿Qué es B sub S? Fuerza cortante aportada por el acero. Es igual a A sub B por FYT por D. Donde A sub B es el área de refuerzo para cortante dentro del espaciamiento S. Bueno, yo de una vez les digo, esta es la fórmula que está en la norma, está en el código, está en el ACI. Pero ustedes se imaginan uno calculando fuerza cortante. Entonces lo que uno hace es generalmente, mire, asume usted un A sub B. ¿Qué es A sub B? El área de acero para cortante. Como hemos dicho que la mayoría de las veces consiste en estribos, entonces si usted pone este tipo de estribo, bien sea que esté abierto aquí o cerrado aquí, usted está colocando estas dos varillitas, son las que cuentan como refuerzo a cortante. Este es el A sub B. Como normalmente uno coloca varillas de 3 octavos, ¿cuál es el área de la sección para una varilla de 3 octavos? ¿Quién me dice? ¿Alguien ya lo tiene? Hola jóvenes, ¿sí están allí? ¿Cuál es el área de la sección
de una varilla 3/8. A mí me da que es 0.713 centímetros. 0,71, correcto. Como tengo dos ramas, entonces aquí yo diría A sub S, A sub B igual a 1.42 centímetros cuadrados. Para pasarlo acá hay que ver, ya saben ustedes, la coherencia de unidades. Muy posiblemente hay unos que trabajan con milímetros, otros con centímetros. F sub YT. ¿Cuál es F sub Y? La resistencia del acero. Pero ese subíndice T quiere decir el que trabaja para cortante, que puede no necesariamente ser la misma resistencia del acero, aunque para elementos de resistencia sísmica uno sí lo hace así. Recuerde que aquí tenemos las varillas longitudinales y casi siempre a estas les decimos FY 420 megapascales. Y a veces ponemos, se puede hacer que los estribos tengan un FY menor, 240, por ejemplo. Pero hoy en día, y para elementos de resistencia sísmica, casi siempre se utiliza los mismos 420 megapascales. Entonces, a eso hace referencia este FY. Y entonces estamos en el manejo de esta expresión. Ya tenemos aclarado con qué A sub B vamos. Ya tenemos con qué FY. El D ya es conocido, es el peralte efectivo de la sección. Y entonces lo que hacemos nosotros es, generalmente, conozco cuánto debe aportar el acero. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cuánto vale el cortante último. ¿De dónde salió ese? Pues del análisis estructural. Usted ya sabe cuánto vale el cortante último. Ya tiene la formulita por allá que le dijo cuánto le aporta el concreto. La diferencia entre lo que aporta el concreto y este B último nos daría cuánto tiene que aportar el acero. Entonces lo que uno hace es de esa expresión despejar el espaciamiento. Si usted pasa este espaciamiento al otro lado y el cortante del acero acá abajo, ahí encuentra cuál es el espaciamiento que hay que darle para el diseño que usted vaya a realizar. Y comparar si ese espaciamiento es mayor o menor que el que le permitió los numerales anteriores. Bueno, eso obviamente se aclarará con los ejemplos numéricos que abordaremos luego. Bueno, entonces nos vamos acercando a esa parte. Necesariamente, a menos que sea una viga simplemente apoyada, tenemos que acudir al análisis estructural. Bien sea, como les dije, por los métodos aproximados de método de Cross, método de Cani y esas cosas, o directamente mediante un software. Hoy en día, pues ya uno andando rápido tiene que proveerse de ciertas hojas de cálculo o de programas específicos para cálculo estructural. Vamos a introducirnos prácticamente en este tema con este ejemplo. Tenemos una carga, este menos indica simplemente que la carga es vertical hacia abajo. 2 toneladas por metro lineal en carga muerta y 0.9 toneladas por metro lineal en carga viva. Vamos a suponer que la longitud de la viga es 5 metros y que son apoyos simples. Entonces ahí vamos directo a la fija y decimos que el momento máximo vale, si la carga es 2 toneladas,
por 25 y dividido entre 8, pues eso es lo que nos da ese 6,25 toneladas metro. Momento por carga muerta. Momento por carga viva, pues lo mismo, 0,9 por 5 al cuadrado y dividido entre 8, 2,81. Momento por cargas de servicio, carga muerta más carga viva, 2,9 por 25 y dividido entre 8, 9,06. Momento para carga mayorada, carga muerta mayorada. Si actuara solo la carga muerta sería 1,4 por 2, 2,8 por 25 y dividido 8. Eso nos da 8,75 toneladas por metro. Momento por carga muerta y carga viva actuando simultáneamente, entonces es 1,2 por 2 más 0,9 por 1,6. La carga mayorada es 3,84 y eso por la luz al cuadrado 25 y dividido entre 8 nos da 12 toneladas metro. Y para ese que ya comprobamos es la carga máxima, el cortante máximo nos da 3,84. 3,84 por la luz, 5 metros, dividido entre 2. El cortante máximo es 9,6 toneladas. Y aquí es donde viene la primera parte de aplicación de cortante. Debo entrar a diseñar por cortante con ese 9,6 toneladas. Acuérdense que este es el BSU, cortante último, porque estamos trabajando con cargas mayoradas. Este es BSU. Bueno, aquí están los datos. La sección ancho 0,30, ese es el B sub W. Peralte efectivo 0,35. Este es nuestro cortante, 9,6 toneladas en el eje del apoyo izquierdo y lo mismo en el derecho porque estamos hablando de una viga con carga simétrica y apoyos simples. La luz es de 5 metros y la carga mayorada 3,84. Si estamos mirando que el apoyo tiene 30 centímetros, recuerde lo que nos dijo por allá uno de esos apartados, que podemos diseñar, oiga bien, diseñar con el valor del cortante a una distancia D. Acá teníamos D vale 0,35. O sea que yo puedo medir aquí 35 centímetros y calcular cuánto vale el cortante último en ese punto. Este es el cortante último que yo necesito para el diseño, no el de acá, sino que ese valor acá, ese es el que me arroja el análisis estructural y que me sirve de base para poder conocer cuánto vale el cortante a la distancia D. Entonces teníamos un apoyo de 30. Para llegar hasta la cara del apoyo son 15 centímetros. Y tengo un peralte efectivo de 35 o 34, qué sé yo. ¿Cómo hago para conocer cuánto vale el cortante de diseño? B sub U. Para ello necesito saber que para estas condiciones de carga,
que produjeron este cortante máximo, en qué sitio se da el cortante igual a 0. Y entonces, una vez que conozco en qué distancia se produjo el cortante igual a 0, entonces ya puedo establecer, y bien sea por relación de triángulos semejantes o bien sea por la ecuación de cortantes, yo ya puedo saber cuánto vale el cortante en ese punto. Y una vez que conozco esa fuerza cortante, yo les aconsejo, pónganle atención a este algoritmo. Yo necesito como datos de entrada el ancho de la viga B o B sub W, como quieran llamarlo, el peralte efectivo D, el cortante último B sub U, F', el de diseño, ojo, F'C, Fy y área de acero que le voy a colocar, que la mayoría de los casos colocamos estribos 3/8 que nos arrojan con 2 ramas 1.42 centímetros cuadrados. Entonces recuérdese que por ahí habían una serie de comparaciones. Yo tengo que calcular cuánto es el cortante que aporta el concreto. Entonces tenemos phi por B sub C. Perdón, phi B sub C. Ese phi para cortantes es 0.75. Multiplicado por lambda, acuérdense que lambda, si estamos trabajando con concreto normal, vale 1. Multiplicado por el ancho de la sección y por el peralte efectivo y por la raíz cuadrada de F'C. Y el cortante que aporta, la fuerza cortante que aporta el acero es el phi 0.66 por B por D por raíz de F'C. No, perdón, este es el B sub C máximo. B sub S máximo, perdón. Vamos a ver cómo hacemos esto. Usted ya conoce el B sub U. Conoce lo que le aporta el concreto. Hacemos la diferencia y encontramos cuál es la parte que puede aportar el acero. Pero nosotros no le podemos delegar demasiada carga al acero y por eso aquí nos limita a un cortante aportado por el acero máximo que no puede ser más de este valor. Así, aquí hacemos la comparación. Es la fuerza cortante última mayor que phi B sub C más phi B sub S máximo. Si la respuesta es sí, debe aumentar sección. Y regresa al punto inicial. Si la respuesta es no, evalúe cuánto vale. Si la fuerza cortante última es menor a 0.5 phi por B sub C. Si la respuesta es sí, usted dice no necesita refuerzo por cortante. Si la respuesta es no, hacemos la comparación. Es la fuerza cortante última menor que lo que puede aportar el concreto nominal. Sí. Entonces obtenemos el espaciamiento. Ese es uno. Una opción es que valga de medios. La segunda opción es que valga A sub B por Fy dividido entre 0.62B raíz de F'C o S sub 3 igual a sub B por Fy dividido entre 0.35B. Como ahí dan 3 valores,
¿Con cuál se queda usted? Con el menor. Si la respuesta es no, pregunta, ¿es la fuerza cortante última menor o igual que 0,33 por B por D y por raíz de F'C? Si la respuesta es sí, entonces S1 es de medios, S2, Phi por A sub B por Fy y por D, dividido entre B sub U menos Phi por B sub C. ¿Y cuál tomo de allí? Obviamente el menor de esos valores. Si la respuesta es no, debo tomar el espaciamiento mínimo de cuartos o el calculado Phi por A sub B por Fy por D dividido entre la diferencia del cortante último menos el cortante que aporta el concreto. Y tomamos el menor de esos dos valores. Y esa es la carta de navegación para poder trabajar lo de cortantes sin temor a equivocarse. Entonces nos queda para nuestra próxima clase ponerle números a toda esta parte teórica conceptual que hemos mirado el día de hoy. Eso